Hola, ¿cómo estás? Te saluda el doctor José Cabala, cirujano oncólogo. El día de hoy quiero compartir contigo una información muy interesante acerca de los factores de transferencia. Los factores de transferencia se ha visto que actualmente han revolucionado el mundo de la medicina transferséptica. ¿Qué cosa es la medicina transferséptica? Es aquel tipo de medicina que permite transferir inmunidad de un ser humano a otro o de una especie a otra especie a través de unas moléculas que elevan el sistema inmunológico y le dan la capacidad de responder ante las enfermedades. Por si no sabes, el Premio Nobel de Medicina del año pasado fue precisamente un premio Nobel dedicado a unos científicos que trataron el tema de la inmunoterapia. Pues actualmente los factores de transferencia vienen siendo utilizados en el campo de medicina desde hace muchos años y el presente video tiene por objetivo informarte acerca de qué son los factores de transferencia y cómo puedes obtenerlos. Voy a empezar esta presentación simplemente mostrándote información científica. No es nada que se me haya ocurrido a mí. Yo soy un médico oncólogo, cirujano, que me interesa mucho saber la parte científica cuando recomiendo algún tipo de producto. Y si tú eres una persona que ya ha escuchado acerca de los factores de transferencia o ya los viene consumiendo o alguien te los ha recomendado, seguramente te has preguntado ¿y cuál es la evidencia o la ciencia que respalda a este maravilloso producto? Esa misma pregunta me hice yo, así que decidí buscar la información por mi cuenta desde un punto de vista científico, ya que a lo largo de todos los años de mi carrera siempre he tratado de buscar la mejor información antes de recomendar un producto. Pues bueno, ¿y qué son los factores de transferencia? Vamos a ver qué cosas son. Los factores de transferencia son pequeñas moléculas mensajeras formadas por cadenas peptídicas cortas que transfieren al sistema inmune la habilidad para reconocer, responder y recordar noxias en el organismo. Son pequeñas moléculas mensajeras. Están compuestas por algunas pequeñas sustancias llamadas péptidos o aminoácidos. Y lo que hacen es que le dan al sistema inmune la habilidad de reconocer, responder y recordar. Es decir, es como que le dan cierto nivel intelectual o elevan, mejor dicho, el coeficiente intelectual de tus células inmunológicas. Vamos a ver un poco acerca de la historia de los factores de transferencia. Mira, en el año 1949 el doctor Sherwood Lawrence abrió el camino hacia un mejor entendimiento de los mecanismos inmunes y la inmunoterapia. Su estudio fue publicado ya en el año 49 y el título fue The Cellular Transfer of Cutaneous Hypersensitivity to Tuberculin in Man. ¿Qué quiere decir esto? Mira, el doctor lo que hizo fue algo realmente espectacular. Él identificó a aquellos pacientes que tenían tuberculosis y estos pacientes tenían una prueba que se hace en el brazo, es una prueba cutánea que se llama la prueba de la tuberculina. Cuando tú tienes una respuesta inmune contra este germen de la tuberculosis y tú recibes la inoculación de la prueba de la tuberculina, tu sistema inmunológico reconoce ese germen y desencadena una reacción cutánea que se considera positiva cuando se produce esa pápula que tú ves ahí como una mancha o como una ampolla que es mayor a 1 centímetro. Entonces, lo que hizo el doctor fue precisamente aislar a estos pacientes que eran positivos en esta prueba y les hizo un extracto de leucocitos, que son los glóbulos blancos de la sangre, y este extracto fue realizado y se lo inoculó, es decir, se lo inyectó a una persona, que en este caso fue una persona sana, que no tenía contacto con la tuberculosis y que por lo tanto tenía la prueba de tuberculina negativa. Después de que le inocularon el extracto de los leucocitos y se le volvió a repetir la prueba de la tuberculina, oh sorpresa, la prueba era positiva. Y este mismo donante, cuando se le volvía a extraer los extractos de leucocitos y se volvían a inyectar a otra persona sana con prueba negativa, se volvía a repetir el mismo fenómeno. Es decir, el primer recipiente, es decir, el primer receptor, mejor dicho, que recibía el inoculado de los leucocitos dializados, pasaba a ser de una prueba de tuberculina negativa a ser una prueba positiva. Y lo mismo ocurría una y otra vez cada vez que uno inyectaba este concentrado de leucocitos. Entonces el doctor Lawrence, como dice su estudio en el año 49, acá está la referencia bibliográfica, dijo que existía una transferencia de extracto de leucocitos que posteriormente los llamó
los factores de transferencia. Mira, te estoy hablando del año 49, hace casi 70 años. ¿Ok? Posteriormente, ese hallazgo no llamó mucho la atención en esa época, pero más adelante hubo otro doctor que era el doctor Miller, en el año 62, mira, el doctor ya empezaba a hablar sobre la significancia o la importancia que tenía algún tipo de linfocitos, es decir, de células blancas en el sistema inmunológico. Él estudió en algunos ratones cómo podía existir dos tipos de células, inmunidad mediada por células a través de los linfocitos T y los linfocitos B. Y entonces desde ahí ya se empezaba a ver de que cuando hablamos de inmunidad existen dos tipos de respuesta, una que es la respuesta celular y otra que es la respuesta humoral. Se estaban dando los primeros pasos en lo que era inmunología en aquel entonces, pero ya se habían descubierto los factores de transferencia hace 70 años por el doctor Sherwood Lawrence. Posteriormente, ¿qué es lo que ocurrió? A lo largo de los años, la evolución científica y la ciencia han ido publicando cientos de trabajos de investigación. Mira, y a la fecha se han realizado ya hasta 12 congresos internacionales que han demostrado que los factores de transferencia efectivamente tienen ciertas propiedades, como las que te menciono a continuación. Son propiedades, por ejemplo, que inducen y modulan la respuesta inmunológica, corrigen el sistema inmune cuando se encuentra deficiente, regulan el sistema inmune cuando se encuentra hiperreactivo, promueven el bienestar a través de la inmunidad mediada por células. Es decir, que cuando el sistema inmunológico está muy hiperactivo, está muy elevado, reacciona muy frecuentemente contra el organismo, no es bueno porque pueden aparecer enfermedades, como por ejemplo las enfermedades autoinmunes. Ahí tienes por ejemplo el lupus, la psoriasis, el vitiligo. Entonces no es bueno que esté hiperactivo el sistema inmune, pero tampoco es bueno que esté hipoactivo o deficiente, porque si no seremos blanco fácil de las enfermedades infecciosas como de algunos virus, y entonces eso no es bueno. Lo que hacen los factores de transferencia precisamente es que modulan la respuesta, es decir, si está muy elevada, la modulan, si está muy baja, la modulan. La modulan y respaldan el sistema inmune cada vez que éste tiene que actuar de una manera contra un estrés o una nosa, lo va a hacer de forma inteligente. ¿Ok? Asimismo, también otros estudios han demostrado que los factores de transferencia regulan la función de las células T, regulan la función de las células NK. ¿Qué son las células NK? Las células NK son las células natural killer, que en medicina se las conoce como aquellas células de primera respuesta o aquellas células inmunológicas que identifican alguna noxa o alguna célula cancerígena, por ejemplo, en el organismo, y sin mediar ningún tipo de mensaje ni respuesta, literalmente lo que hacen es van y se suicidan. Por eso se les llama las células NK o natural killer, que se sacrifican prácticamente al atacar a esos virus, a esas bacterias, a esos hongos o a esas células cancerígenas, destruyéndose ellos mismos y liberando sus sustancias tóxicas para esas células. Esas células natural killer se ha visto que se elevan drásticamente cuando uno utiliza los factores de transferencia. Asimismo, se ha visto que los factores de transferencia mejoran la producción de anticuerpos, dan memoria inmunológica, son compatibles entre todas las especies de mamíferos y aves y son moléculas de donación universal. Acá tengo uno de los tantos estudios que he revisado, ¿no?, que ya nos habla de cómo estos factores de transferencia a través de los años han ido demostrando que tienen fuerte influencia en el sistema inmunológico. ¿Ok? Como he mencionado aquí, se ha visto también que los factores de transferencia son compatibles entre todas las especies de mamíferos y aves y se pueden transmitir de una persona a otra o de una especie a otra especie, como vamos a ver más adelante en los próximos estudios. Posteriormente se vio de que algún tipo de inmunidad se podía transferir entre animales o entre animales y el ser humano. Entonces empezaron a ver las fuentes del factor de transferencia, ya que en los primeros estudios del Dr. Lawrence solamente fue un hallazgo a través de el extracto que se obtenía de la sangre de los pacientes tuberculosos, pero ese fue el punto inicial para que a la fecha se realizaran múltiples estudios y que han demostrado que efectivamente uno puede extraer los factores de transferencia de los animales y puede ser transferido literalmente a los humanos. Actualmente las fuentes de factores de transferencia son los extractos leucocitarios, el calostro humano, que es la primera leche que recibimos de nuestras madres cuando nacemos, el calostro bovino, que es la primera leche que le brinda
la vaca, el ternero cuando nace este, y también se ha visto como fuente del factor de transferencia los huevos fertilizados de gallina. Ojo que no estoy hablando que el factor de transferencia es leche ni tampoco es huevo, estamos hablando de moléculas, es decir, sustancias muy diminutas que son prácticamente imperceptibles al ojo humano, que están compuestas por pequeños péptidos, ¿ya? Que hacen de que esta molécula te brinde la inmunidad y le dé inteligencia al sistema inmunológico. Actualmente, para fines industriales, las fuentes de factores de transferencia se extraen del calostro bovino y de la yema de huevo fertilizado. Como te voy a mencionar, los estudios no me los he inventado yo. Por ejemplo, esto lo he sacado de este estudio, ¿no? Del año 79, ¿no? Donde ya describía, ¿no? Oral administration of bovine and human dialysable transfer factor to human volunteers. Entonces habla de el uso y la administración de factores de transferencia, ¿ya? Bovinos, ¿ya? Para el consumo humano, ¿no? Mira. Y este es uno de los tantos estudios que te puedo mencionar. Hay realmente cientos y cientos de estudios. Mira, te estoy hablando de un estudio tan antiguo como del año 79, donde ya se veía que se podía utilizar el factor de transferencia para los seres humanos. Y bueno, ya te he dicho qué son los factores de transferencia. Te he explicado cuáles son los estudios que han venido realizándose y qué es lo que han demostrado que pueden hacer los factores de transferencia. Y ahora te voy a hablar un poco de dónde se puede utilizar el factor de transferencia. ¿Cuáles son los usos del factor de transferencia? Los factores de transferencia tienen actividad biológica en muchas enfermedades donde el sistema inmune juega un rol importante, tanto si éste se encuentra deficiente o hiperactivado, como te mencionaba. Por ejemplo, todos los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, como la diabetes, como el lupus, como la psoriasis, como el vitiligo. Es decir, todas esas enfermedades se caracterizan porque el sistema inmune está hiperactivo. Y hay otro tipo de enfermedades que se caracterizan porque el sistema inmune está deprimido, como el VIH, como algunas inmunodeficiencias, ¿ya? Entonces, todo eso no es bueno. El sistema inmunológico tiene que saber estar modulado y saber responder de forma adecuada. Entonces, principalmente, los factores de transferencia tienen actividad biológica en muchas enfermedades, donde el sistema inmune juega un rol importante. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es el ser humano que no tiene sistema inmune? Todos tenemos sistema inmune, por lo tanto los factores de transferencia en teoría deberían servir para todos, ¿verdad? Pero vamos a ver si es que realmente hay estudios que hayan demostrado que este factor de transferencia sirve pues en algunas enfermedades. Entonces, por ejemplo, mira, y te voy a repetir, no, estos factores de transferencia no existen desde hace 1 o 2 años, existen desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que cuando ya se empezaban a dar los primeros casos, cuando se empezaron a dar las primeras muestras, como que nadie le prestaba mucha atención. Sin embargo, encontré este estudio de Kirkpatrick del año 79, donde hablan sobre el tratamiento de candidiasis mucocutánea, que es una enfermedad producida por un hongo, ¿ya? Por un hongo severo, mira, donde incluso en el estudio muestran imágenes reales de cómo el transfer factor, que es el factor de transferencia, ya se podía utilizar en estos pacientes con resultados asombrosos. Estoy hablando del año 79, mira. Posteriormente, el doctor Sharma también describe en su estudio cómo puedes usar el transfer factor, ¿no? En humanos que tienen infecciones por leishmaniasis, ¿no? Leishmania, imagínate ese parásito tan horrible que prácticamente desfigura y deforma toda la piel o las mucosas de la persona que adquiere esta terrible enfermedad. Ya hay estudios de transfer factor en leishmaniasis. Lepra, también, imagínate. Como decía este estudio en el año 72 de Bullock, mira, una evaluación de transfer factor como inmunoterapia para pacientes con lepra, ¿ok? Son estudios reales, no me lo estoy inventando yo. Como te dije, el presente video tiene por objetivo buscar realmente la información científica de los factores de transferencia. No es la primera vez que alguien te va a hablar de los factores de transferencia. A mí me lo hablaron muchísimos años atrás, yo la verdad no le presté mucha atención, pero hoy por hoy cada vez hay más pacientes que lo vienen utilizando. Hoy por hoy hay más casos, más testimonios que lo puedes encontrar en internet, en YouTube, en las redes sociales. El presente video trata de darte un poco más de información nada más. Y por ejemplo, mira este caso de herpes zóster, es un caso de herpes zóster ocular, ya, donde hay remisión completa, dice, con transfer factor, ya, con transfer factor. Este es el estudio de Fudenberg del año 85. Después tenemos, hay mucha información también sobre lo que es el síndrome de Behçet, que es un síndrome raro,
que ataca principalmente las mucosas y está relacionado a una infección viral. También hay estudios, ya el estudio de Wolf, por ejemplo, del año 77, mira, tratamiento del síndrome de Behçet con transfer factor. Tenemos también bastantes estudios sobre lo que es alopecia areata, que es una enfermedad autoinmune también, donde el sistema inmunológico reacciona contra los capilares de la piel, el cabello, perdón. Y por ejemplo, Galbraith en el año, este es un estudio del año 84, voy a mover esto un poco por acá, del año 84, sí, ya nos habla sobre casos de transfer factor y las propiedades inmunológicas en alopecia areata, mira. Después en pénfigo, que es otra enfermedad también terrible de la piel autoinmune, Wolf también en el año 78 nos habla de transfer factor therapy, de la terapia con transfer factor en caso de pénfigo vegetante, ¿no? En un paciente también, mira, encima este paciente tenía candidiasis mucocutánea, o sea, ambas cosas, candidiasis y pénfigo. Después hay otros estudios también que hablan sobre lupus discoide, otra enfermedad autoinmune que también afecta gravemente a la piel. Fudeberg también en el año 81 describe la respuesta increíble al transfer factor, ¿no? Al estado de transfer factor. En psoriasis también hay muchísimos estudios, por ejemplo este estudio de Robensky nos habla tratamiento con transfer factor, ¿no? En pacientes con psoriasis, está la referencia y el año también. Tenemos también con respecto a diabetes, hay varios estudios, he puesto solamente algunos, por ejemplo este de Wire, que habla sobre la prevención en diabetes, después de la administración de transfer factor, ¿no? Que es un trabajo que se tocó en el quinto simposio internacional en Bratislava, Checoslovaquia. Hay estudios también sobre cáncer, sobre melanoma, por ejemplo, y son estudios randomizados incluso y controlados, de este caso, por ejemplo, de Bukowski, de transfer factor en melanomas malignos. Estadio 2 es un cáncer de la piel muy agresivo, los que somos oncólogos sabemos eso, y hay bastante referencia por ejemplo, del uso de transfer factor en melanoma. También hay evidencia del uso de transfer factor como inmunoterapia en cáncer. Están las referencias, están los autores, mira, hay estudios tan antiguos como el año 76 y muchos más que me pasaría horas y horas hablando de todas las referencias que he encontrado. Acá tienes otro estudio de Levine también que habla sobre la utilidad del transfer factor en pacientes que tienen sarcoma osteogénico, que es un sarcoma también bastante agresivo, es un cáncer también que ataca principalmente los huesos. Es decir, hay bastante evidencia, ¿no? Alzheimer también, Fudenberg nos habla en su estudio del año 88 acerca de lo que es ya la inmunoterapia de pacientes con enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Y acá también menciona el transfer factor. En todo lo que es dermatología y alergias, Galbraith, nuevamente este autor, en el año 85 habla del transfer factor en alergias y en enfermedades inmunológicas que afectan a la piel. Es decir, los usos son variables. Como has visto, todo aquella enfermedad o aquella patología donde el sistema inmunológico se ve implicado, prácticamente es susceptible de ser tratada con inmunoterapia, ¿no? Que te voy a repetir, fue el premio Nobel de Medicina en el año 2018. Entonces, hay bastante evidencia con respecto a los factores de transferencia, por eso es que yo personalmente los recomiendo sin ningún temor y sin ningún miedo, porque hay bastante evidencia que respalda el uso de factores de transferencia desde hace más de 40 años. Entonces, y ya hay congresos y hay cada vez más gente que los viene utilizando. Entonces la pregunta es, ¿y cómo conseguimos los factores de transferencia? Bueno, como te había mencionado, las fuentes actuales de los factores de transferencia son los extractos leucocitarios, como lo hizo el doctor Sherwood en el año 49, ¿ya? El calostro humano, el calostro bovino y el huevo fertilizado de la gallina. Sin embargo, para que sea de uso masivo, es un poco difícil estar extrayendo extractos de leucocitos idealizados de humanos. Es por eso de que varios estudios demostraron de que se podía obtener factores de transferencia en animales. Y esto no me lo he inventado yo, están los estudios. Por ejemplo, este estudio de Wilson del año 87 habla de la transferencia, ¿ya?, de inmunidad celular interespecies, ¿ok? Interespecies para la prevención de ciertas enfermedades. Entonces dice, los factores de transferencia de una especie se pueden transferir a otras especies sin perder su potencia. Mira, parece que la actividad específica de los factores de transferencia interespecies es equivalente a aquella que se obtiene a la transferencia entre individuos de la misma especie. Si tú revisas la literatura, y estoy seguro que este video lo van a ver muchos médicos,
Si tú lees la literatura, hay varios estudios que no solamente hablan sobre la transferencia de la inmunidad entre animales de la misma especie, sino entre animales de distintas especies. Por ejemplo, hay estudios de inmunidades de humano hacia cerdos, de vacas hacia perros, de perros hacia ratas. Es increíble, pero hay varios estudios de todo eso. Y en todos los casos se demuestra que pese al tipo de especie de que se está hablando, el factor de transferencia sigue funcionando igual. Es increíble. Es algo milagroso realmente. Este otro estudio de Paddock del 87 dice análisis estructural y comparativo del transfer factor en diferentes especies y fuentes, ¿no? ¿Cuál es la relación con la inmunoterapia, ¿no? Entonces dice, debido a la gran cantidad de factores de transferencia que se obtienen del calostro bovino, esta es la principal fuente para el consumo humano sin efectos adversos. Y quiero recalcar esto porque tú puedes usar factores de transferencia sin ningún temor, porque no son drogas, no son medicinas, no son hierbas, no son vitaminas. Entonces, ¿qué son? Son moléculas que están compuestas por péptidos, ¿ok? Por aminoácidos, ¿ok? Y esas moléculas son invisibles, solamente son aisladas por bio-nanotecnología. No las vas a poder ver, no las vas a poder tocar, solamente están ahí, presentes, ¿ok? Y por lo tanto no producen efectos adversos, ¿ok? Ahora te quiero hablar de cómo lo estamos obteniendo el factor de transferencia. Ya te he dicho que la mayor fuente proviene del calostro bovino y de la yema de gallina, de huevo de gallina fertilizada. Mira, la única empresa en el mundo que tiene la patente certificada, y acá está la patente certificada en Estados Unidos, para la producción masiva del factor de transferencia, es esta empresa que se llama 4Life. 4Life es una empresa americana que queda en Utah, Estados Unidos. Este es su corporativo. Sus fundadores son David y Bianca Lisenby, y tiene dos grandes asesores o manager administrativos de la empresa, que son Danny Lee y Steve Tuck, que estas personas realmente tienen el reconocimiento no solamente dentro de su rubro, sino en general en todas las empresas de Estados Unidos y del mundo. Han ganado grandes premios y son reconocidos y llamados para formar parte de grandes asociaciones mundiales que regulan todo el sistema de suplementos a nivel de Estados Unidos y del mundo. Entonces, esta empresa ha sido considerada como el mejor proveedor de suplementos de salud y bienestar en Estados Unidos. Y quiero mostrarte este pequeño video para que podamos ver que realmente esta empresa maravillosa cuenta con toda la certificación y es el mejor proveedor para la salud y la actitud física. ¿Ok? Entonces, planta de producción es una planta increíble. La independiente de buenas prácticas de producción de la NSF International. Y gracias a nuestro extenso compromiso con la ciencia rigurosa y la calidad sin precedente, Global Health and Pharma ha nombrado 4Life Research el mejor proveedor de suplemento de salud y bienestar en los Estados Unidos de América. Es una super compañía que tiene muchos premios, ¿ok? Listo. Y se ha visto que el producto, precisamente el factor de transferencia que ellos patentan, incrementa la actividad de las células natural killer en un 437%. Vamos a ver este video. Trifactor Formula, el producto de mayor venta de 4Life, combina los beneficios de 4Life Transfer Factor con otros ingredientes que respaldan el sistema inmunitario, como los hongos Metaki y Shiitake y la levadura para hornear, que aportan beneficios nutricionales y fortificantes. Los resultados en pruebas independientes muestran que este prodigio del sistema inmunitario acelera la actividad de las células asesinas hasta en un 437%. El futuro de tu salud depende de lo que hagas hoy. Elige bien, construye una vida mejor. Es increíble, pero sí, efectivamente eleva la actividad de las células NK o las células natural killer hasta un 437%. Y este producto del Trifactor Fórmula viene asociado, además del factor de transferencia, el Transfer Factor, viene asociado además con dos hongos muy poderosos que también hay un montón de estudios que hablan de sus propiedades antitumorales, como son los hongos de Shiitake y Maitake, que son hongos orientales anticancerígenos. Toda esa potencia viene en este poderoso producto que es el Transfer Factor Trifórmula Plus.
¿Ok? Y ahora, esta empresa de For Life tiene múltiples galardones, múltiples premios que realmente la han hecho una empresa increíble y la número uno en Estados Unidos en suplementos. Ha sido reconocida tanto por la calidad de sus productos como en el mundo empresarial por los logros financieros que está logrando. ¿Ya? Ya. Salen las revistas principalmente de éxito, tienen premios internacionales a lo largo de 2 décadas ya, imagínate. Premios en innovación tecnológica, premios de mercadotecnia, premios internacionales de manufactura que son muy distintos en Estados Unidos, ¿ok? Y actualmente pues viene siendo una empresa muy sólida en todo lo que es el sistema inmunológico, la inmunoterapia, que está muy en boga el día de hoy. Mejor proveedor de suplementos en Estados Unidos, imagínate. Y lo más interesante y lo que realmente llama la atención de esta maravillosa empresa es de que por un lado tenemos un superproducto que es único en el mundo, que está patentizado y que está respaldado por la ciencia y que funciona, porque actualmente lo ven utilizando en mi práctica diaria y realmente los resultados son asombrosos. Y por otro lado tenemos esta gran oportunidad. For Life brinda una gran oportunidad para todas aquellas personas que quieren adquirir el producto y recomendarlo a otra persona. Si tú tienes un amigo, un familiar, alguien que conozca que sufre de alguna enfermedad, alguien que constantemente sufre de estrés o necesita ayuda en su salud, le puedes recomendar estos productos. Asimismo, estos productos no los vas a poder encontrar en las farmacias ni en las tiendas, no existen. For Life solamente lo distribuye a través de las personas, de persona a persona. Todas estas personas que tú ves aquí son personas que han decidido formar parte de un solo equipo, una sola organización mundial que ayuda a distribuir este maravilloso producto prodigio de la inmunoterapia a través del mundo. Si tú eres una persona que le encantaría poder consumir estos productos, pero a la vez también te gustaría poder ayudar a más personas a difundir esta poderosa información, pues te invito a que te unas a nuestro equipo, a que conozcas un poco más de nuestros productos y que puedas ayudar a muchas más personas tanto a recuperar su salud como su economía. Si estás abierto a esa posibilidad, no dudes en contactarme lo más antes posible. Aquí abajo te voy a dejar los números de contacto, o también te agradecería infinitamente que puedas contactar a aquella persona que te invitó a que escucharas esta información, o a aquella persona que te invitó a que te unieras a nuestro grupo, aquella persona que te envió este video, contáctala lo antes posible para que te pueda brindar más información acerca de lo que estamos haciendo en el equipo. Ok, este ha sido un video muy corto sobre el cual quería tratar los principales datos o las principales características de nuestro producto, y nos estamos viendo en más videos en adelante. Chau.